Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios en este momento. Entonces, ya en el reposo y en la comodidad de su hogar, queremos comunicar la palabra, queremos hablar en este momento y queremos abordar un tema juntamente con ustedes, pensando precisamente en la vida de un hombre, en la vida de un joven, para ser más específicos, llamado Daniel. Hoy queremos ver y queremos meditar un poco sobre lo que fue la vida de Daniel, ese gran hombre de Dios, ese gran profeta, ese gran siervo de Dios que la Biblia lo registra, ¿verdad?, en uno de los libros proféticos y precisamente le hemos titulado a este mensaje Atrévete a ser diferente, porque precisamente eso es lo que hace Daniel juntamente con los tres hebreos, ¿verdad? Porque no fueron únicamente ellos los que fueron llevados a Babilonia, sino que juntamente con ellos fueron llevados muchos más personajes a Babilonia, pero dentro de tantos, el rey fue bastante selectivo para poder hacer el llamado a diversos jóvenes que tuvieran diferentes actitudes y aptitudes para poder estar delante del palacio del rey. Y dentro de ellos entonces se encontraban estos cuatro hebreos, que era Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, ¿verdad? Entonces, queremos hablar y precisamente la Escritura nos enseña. Vayamos, por favor, vayamos de lleno a la palabra. Vayamos al libro de Daniel capítulo 1, versículo número 8. Es un texto con el que en muchas oportunidades nos hemos familiarizado. Y el texto dice de la siguiente manera. Ya se encuentra ahí Daniel capítulo número 1, verso 8, dice de la siguiente manera. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Dice la palabra que pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase, dice la palabra, a contaminarse. Escuche este texto, un texto tan precioso, porque dice la palabra, el texto inicia diciendo de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Es decir, es probable, mis hermanos amados, que dentro de varias personalidades que fueron llamados y que fueron convidados por el rey, es posible de que algunos de los que fueron convidados quizás cayeron. Probablemente cedieron a la oferta, probablemente cedieron a la oportunidad que les estaba proponiendo, en este caso, el rey Nabucodonosor. Sin embargo, Daniel se atrevió a ser diferentes a las demás personas que habían caído en la propuesta del rey. Daniel, al igual que los otros hebreos, se atrevieron a ir en contra de la corriente, a marcar la diferencia, a hacer algo diferente de lo que las demás personas hacían. Y es que, mis hermanos amados, precisamente queremos comunicar esta palabra porque ese es el reto para nosotros en este tiempo. El reto y el desafío para nosotros en este tiempo es poder ser diferentes. Pero esto de ser diferentes, esta es una elección. Esta es una elección que es usted el que decide el poder ser diferente, el poder marcar la diferencia, o sencillamente nosotros elegimos el poder hacer lo que los demás hacen. Somos nosotros los que elegimos qué queremos hacer, qué actitud queremos tomar. Por eso el mensaje en esta noche es: atrévete a ser diferente, porque sí se puede marcar la diferencia, amados hermanos. Sí se puede marcar la diferencia en medio de una sociedad corrompida, en medio de una sociedad en donde la tendencia es poder hacer lo malo. Nosotros en estos tiempos de tecnología y en estos tiempos de redes sociales, ¿verdad? Hemos visto que
Han surgido diferentes retos que se tornan tendencias, ¿verdad? Que se tornan tendencias y porque como una persona lo hizo, los demás lo quieren hacer. Yo no sé si en algún momento usted cayó en la trampa, ¿verdad? Pero yo recuerdo ya hace varios años atrás estaba el reto del cubetazo, ¿verdad? Muchas personas en diversos lugares tomaban un balde o una cubeta de agua y se la echaban encima. Ese era el reto. Y como muchos lo estaban haciendo, los demás lo hacían. Yo espero alguien no haya caído en esas trampas, ¿verdad? Pero estoy hablando porque como lamentablemente muchos se dejan llevar por lo que los demás hacen. Luego el reto se tornó tendencia porque ya no era un balde de agua, aunque sí en algún momento era un balde de agua, pero fría, helada. Otros tornaron el reto fue de echarse una cubeta, pero con hielo, imagínense. Yo recuerdo, yo tuve un compañero en la universidad que él cuando se sometió a la evaluación privada y la ganó, ya llevaba preparada su cubeta. Y allá en plena universidad agarra la cubeta y se la lanza. Imagínense, lo que hace Juan hace Pedro, dice alguien, hay un dicho por ahí, ¿verdad? Entonces, mis hermanos amados, Dios a nosotros nos llama para que podamos hacer la diferencia, para que podamos marcar la diferencia en medio de un pueblo o en medio de una sociedad que está habituada a hacer lo malo. El hecho de que los demás lo hagan no quiere decir de que sea bueno. El hecho de que todos lo hagan no quiere decir de que entonces no es malo, de ningún modo, de ninguna manera. Por eso es de que aquí la palabra, en el verso número 8 que estamos leyendo, dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel propuso en su corazón ir en contra de la corriente. Daniel propuso en su corazón ser diferente en medio de muchos, quizás de su pueblo, en muchos, quizás de su nación, que sí habían caído en las propuestas del rey. Por eso es de que necesitamos nosotros ser hoy, tener ese mismo carácter y esa misma determinación que tuvo Daniel, ser hombres y mujeres determinantes y que nosotros podamos evaluar lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que nos es lícito pero que no nos conviene. Por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En otro texto dice: todo me es lícito, pero yo no me dejaré vencer. Entonces, somos nosotros la última palabra la tiene usted. El que decide, el que determina qué hacer es usted, hermanito. Es usted, hermanita. Pero la palabra nos muestra, al igual como Daniel se atrevió a ser diferente, se atrevió a ir en contra de la corriente, también nosotros lo podemos hacer en este tiempo. Una de las características que podemos ver precisamente, que nos muestra la palabra desde el versículo número 3 al versículo 7, que lo vamos a leer en un momento, precisamente el propósito del rey al convidar, al poder llamar a este grupo de muchachos, era precisamente que ellos conocieran nuevos hábitos para poder perder precisamente su identidad judía. Es decir, el propósito del rey era el que ellos pudieran desviarse de su identidad, que ellos pudieran desviarse de las riquezas que ellos habían absorbido de su nación, de su pueblo y por supuesto en torno a su relación con Dios. El propósito del rey era de que ellos pudieran adquirir todos los conocimientos en torno al rey o al imperio babilónico, y ellos pudieran perder totalmente su identidad. Por eso permítame leer desde el verso número 3. Vayamos por favor, acompáñeme. Aquí estoy en Daniel capítulo 1, verso 3.
En adelante dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, oiga esto, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio de los caldeos. Y dice el texto que el rey señaló la ración de la comida, de la alimentación para cada uno de ellos. Pero lo que me llama la atención y quiero que usted note es precisamente el verso 4, porque tal como se lo acababa de mencionar, el propósito del rey era que estos hombres pudieran conocer nuevos hábitos, pudieran conocer un nuevo idioma, pudieran conocer una nueva cultura, pudieran conocer un nuevo movimiento religioso y de esa manera ellos poder perder su propia esencia. Ellos pudieran perder completamente su identidad y que ellos pudieran olvidar realmente sus raíces y se pudieran acoplar, se pudieran adaptar a ese nuevo sistema, porque recordemos, Daniel y los 3 hebreos se encontraban en Babilonia y el objetivo del rey era que ellos pudieran divorciarse de su cultura y ellos pudieran ser inculturizados, a ellos se les pudiera transmitir la cultura de los babilonios y no solamente la cultura, porque bueno, dentro de esto iba también los aspectos propiamente religiosos, pero hubo algo en Daniel. Daniel, a pesar de que la propuesta para ellos de parte del rey era realmente bastante interesante, era bastante llamativa, realmente era muy provocativa la oferta del rey, pero Daniel, como estamos viendo en el verso 8, él propuso en su corazón no contaminarse. En otras palabras, a pesar de que la oferta, la propuesta del rey Nabucodonosor era tentadora para Daniel y al igual que para muchos otros, pero Daniel quiso mantenerse fiel y quiso mantenerse firme y quiso mantener esa lealtad y esa pureza de entrega y devoción a su Dios. Y por esa misma razón, el mismo reto para nosotros es en este tiempo. Hoy, mis hermanos amados, quizás a usted y a mí no se nos va a presentar un rey, no se nos va a presentar un personaje, pero déjeme decirle que a la puerta de su corazón va a llegar la tentación, va a llegar las ofertas, van a llegar las propuestas y por supuesto van a ser propuestas bastante llamativas, van a ser propuestas bastante tentadoras, van a ser, hermanito amado que me escucha, propuestas que con las que el enemigo le va a querer engañar y con las que el enemigo va a quererle envolver para que usted ceda, para que usted caiga, para que usted se desvíe del propósito de Dios, del diseño de Dios, pero es ahí, al igual como Daniel propuso en su corazón decirle no a la oferta del rey. Daniel decidió y propuso muy, hermanos amados, muy decididamente y muy firmemente en su palabra al decirle no a la oferta del rey. De la misma forma, nosotros en este tiempo debemos de saber que necesitamos tener carácter, necesitamos nosotros tener la valentía, necesitamos nosotros tener el coraje, porque el enemigo se va a acercar para podernos presentar ofertas que van a ser bastante tentadoras. El enemigo se va a acercar a usted para poderle poner la tentación en plato de bandeja. Y lo que el enemigo le va a proponer va a ser algo que va a ser atrayente a sus ojos, algo que va a ser atractivo, mi hermano amado, mi hermanita, a su mirada, algo que a usted le llame la atención. Pero es ahí donde nosotros debemos de proponer en nuestros corazones no podernos contaminar. Recuerde que el propósito de Dios es que usted pueda perder su esencia.
El propósito de Satanás es que usted pueda perder, mi hermano amado, precisamente su identidad. El propósito del rey Nabucodonosor era de que estos muchachos, porque se estima, mis hermanos amados, que Daniel para este tiempo haya tenido entre 14 a 20 años. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar acerca, por supuesto, quizás no lo puedo generalizar, pero cuando nosotros evaluamos el comportamiento de una persona de 14 a 18 años o 20, repito, sin generalizarlo, pero en algunos casos podemos ver y podríamos definir a una persona que todavía le hace falta madurez. A una persona que todavía en el tema de sus decisiones puede ser una persona que la toma de decisiones son muy infantiles, ¿sí? Son muy inmaduras. Y son personas que se dejan llevar muchas veces por la apariencia. Sin embargo, y por eso le decía, no lo generalizo porque no todas las personas son de la misma forma, ¿verdad? O no todas las personas manejan esa misma etapa infantil o esa misma etapa de inmadurez. Pero aún, imagínense, si Daniel hubiese estado, porque eso es lo que muchos comentaristas concuerdan en común, todos tienen en común este dato acerca del cual pudo haber sido la edad aproximada de Daniel y la mayoría apunta de que Daniel pudo haberse encontrado entre los 14 a 20 años. Sin embargo, a pesar de la corta edad de Daniel, a mí me llama la atención y a mí me impresiona la firmeza de corazón, la firmeza y lo decidido que este muchacho estaba en torno a su Dios. Un muchacho que tenía esa devoción, esa entrega, y ese muchacho que había entendido y había comprendido que habían muchas cosas que podían interferir y podían bloquear su relación con Dios. Por eso la palabra claramente nos enseña de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón, mis hermanos amados, se atrevió a ser diferente. Daniel se atrevió a ser diferente. Quizás otros muchachos de su misma cultura, es decir, otros que venían del pueblo de Israel, probablemente cayeron en la propuesta del rey, pero Daniel se atrevió a ser diferente. Por eso, hermanito, hermanita que me escucha, usted no pierda su esencia. Usted no pierda su esencia. El hecho de que otras personas caigan en engaños, el hecho de que otros cristianos caigan en las trampas del enemigo, usted no lo haga. Usted no pierda su esencia, usted no pierda su identidad, porque el propósito de Satanás, tal como lo hace Nabucodonosor, porque Nabucodonosor en este caso podríamos tipificarlo como una figura de la acción que lleva a cabo Satanás con el pueblo de Dios, que el diablo quiere que usted pierda su esencia. El diablo quiere que usted pierda su identidad. Nuestra esencia es lo que nosotros somos, es lo que a nosotros nos caracteriza. Ahora la pregunta es, ¿qué le caracteriza como cristiano a usted? ¿Cómo se caracteriza usted como cristiano? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su identidad como cristiano, como cristiana, como hijo y como hija de Dios? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Cuál es esa riqueza que nosotros hemos adquirido a través de la palabra, a través de este reino? ¿Qué es lo que usted ha adquirido en el Señor? Porque eso es lo que a usted y a mí nos da una identidad. Y es lo que el enemigo nos quiere quitar. Es lo que el enemigo nos quiere robar. Y es la trampa con la que el enemigo nos quiere confundir y quiere sacar nuestra identidad. Que nosotros perdamos nuestra identidad. Que nosotros perdamos nuestra esencia. Y nosotros podamos aprender nuevos hábitos, podamos aprender un estilo de vida diferente.
podamos aprender un estilo de vida distinto, porque esa fue la razón, esa fue la propuesta del rey Nabucodonosor, que estos 4 hebreos, y no solamente los 4 hebreos, porque hubieron muchos más muchachos que fueron convidados. Luego vamos a ver que habían 120 sátrapas, es decir, habían muchos muchachos que fueron llamados al palacio del rey, y dentro de todos ellos se encontraban estos 4 hebreos. Y por esa razón, mis hermanos amados, es que no debemos de perder lo que Dios nos ha dado, porque el propósito del enemigo es que a usted se le pueda formatear su mente, a usted se le pueda formatear su identidad, usted pueda perder completamente lo que ha adquirido de Dios, porque ese era el propósito entonces, que ellos aprendieran una nueva lengua, que ellos aprendieran una nueva cultura, que ellos aprendieran un nuevo estilo de vida religioso, que ellos aprendieran un estilo de vida diferente. Por eso, si podemos ver una vez más, en el versículo 4 dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos. Oiga eso, si usted puede resaltarlo ahí en casita, dice: e idóneos para estar en el palacio del rey, que se les enseñase. Oiga, que se les enseñase, es decir, que ellos aprendieran, que ellos pudieran adquirir, dice, las letras y las lenguas de los caldeos. Todo esto tenía que ver con una nueva cultura. Y todo esto tenía que ver precisamente con un estilo de vida diferente. Por eso, mi hermanito, mi hermanita que me escucha en esta noche, no perdamos nuestra esencia. No perdamos nuestra esencia, aunque el enemigo nos quiera robar nuestra esencia, aunque el enemigo nos quiera robar nuestra identidad, no la pierda. Aunque la propuesta del enemigo pueda ser atractiva, aunque la propuesta de Satanás pueda verse bonita, pueda verse tentadora, no la acepte. Porque si usted la acepta, le va a destruir. Si usted la acepta, entonces, mis hermanos amados, usted y yo vamos a caer en la trampa del enemigo. ¿Cuál era la condición bajo la que se encontraba Daniel? Según podemos ver y podemos encontrar el registro en este libro, es que Jerusalén había sido sitiada precisamente por el ejército babilonio. Básicamente fue alrededor de unos 600 años antes de Cristo. Alrededor de unos 600 años antes de Cristo, Jerusalén fue sitiada, y es ahí entonces donde se llevan deportados a muchas, casi que a todo el pueblo, porque en Jerusalén, quedaron pocas personas. Quedaron pocas personas, pero en su mayor parte fue un gran número de personas que fueron llevadas cautivas a Babilonia. Y dentro de todos los cautivos iba Daniel. Y también iban estos otros 3 muchachos hebreos. Aparte de esto, ya le había mencionado entonces que se estima que Daniel, desde el momento en que se presentó delante del rey, tenía entre 14 a 20 años de edad. Era realmente todo un muchacho que podríamos decir, es fácil de envolverlo, es fácil de engañarlo, o es fácil de cambiarle su forma de pensar. Es fácil a un muchacho poderlo influenciar para que pueda cambiar de parecer. Pero es interesante ver la determinación de Daniel. Por eso, si usted puede subrayar en su Biblia esa palabra que dice, Daniel propuso en su corazón. Eso de proponer en su corazón fue algo determinante, porque aunque a Daniel quisieron, mis hermanos amados, quisieron convencerlo, aunque a Daniel quisieron persuadirlo, aunque a Daniel quisieron confundirlo, aunque quisieron proponerle a Daniel muchas ofertas y muchas propuestas, Daniel estaba resuelto. Daniel había propuesto en su corazón no desviarse absolutamente de nada de lo que él
él había conocido en lo concerniente a su Dios. Yo no sé si usted puede bendecir el nombre de Dios en esta noche. Usted que también ha sido un hombre y una mujer determinante. Usted que ha sido un hombre y una mujer decidido y decidida para poder hacer la voluntad de Dios. Qué maravilloso es poder saber y poder ver hombres del carácter, del calibre de Daniel, que a pesar, como le decía hace un momento, que a un joven es fácil de manipularlo, a un jovencito es fácil de poder influenciar en él, poderlo persuadir y poder hacer que un jovencito o una jovencita pueda en algún momento cambiar de opinión, cambiar de parecer, porque se le puede llenar de mentiras, se le puede llenar su mente de engaños a través de una quizás conversación bastante diplomática, o por qué no decirlo, ¿verdad?, por una conversación bastante sagaz, bastante astuta. Se puede confundir, y por eso le decía a la juventud, no todos, pero en su mayoría, algunos tienen la tendencia de poder ser engañados. Pero a pesar de que Daniel tenía alrededor, se estima de que haya tenido alrededor de entre 14 a 20 años, no lo lograron convencer, no lo lograron persuadir, no lograron hacer que Daniel pudiese cambiar de parecer. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la actitud que usted toma frente a una propuesta tentadora? ¿Cuál es la actitud que usted toma frente a las ofertas que el enemigo le plantea delante de sus ojos? ¿Cuál es la actitud que usted toma, hermanito, que usted toma, hermanita, frente a esas ofertas del maligno? ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos? ¿Estamos determinados así como lo estuvo Daniel? ¿Estamos nosotros firmes en nuestras decisiones y estamos determinantes a agradar a Dios? No sé si usted puede decir amén. Yo no sé cuántos de los que estamos determinados a agradar a Dios, a honrar a Dios, a caminar para Dios, a vivir para Dios. Yo no sé cuántos podemos decir amén en esta noche. No sé si usted puede escribir amén ahí en la sección de los comentarios, pero estamos resueltos. Estamos determinados, mis hermanos amados, a agradar a nuestro Padre Celestial. No queremos agradarnos a nosotros mismos, queremos agradar a nuestro Dios. Probablemente hubieron muchas personas, bajo el contexto en el que estamos hablando, que quizás fue el momento para ellos aprovechar un momento de placer, un momento de deleite. Pero Daniel y los otros hebreos estuvieron resueltos en poder agradar a Dios. En esos tiempos, mis hermanos amados, en esos tiempos en donde le decía desde el inicio, en donde la mayoría tiene la tendencia a seguir la corriente de lo que los demás hacen, en este tiempo en donde todos tienen la tendencia a caer, ¿verdad?, y a repetir lo que otros hacen, es el tiempo en donde usted y yo debemos de atrevernos a ser diferentes. Es el tiempo en donde usted y yo debemos de marcar la diferencia y ser, mis hermanos amados, esos hombres y mujeres de cambio. Ser esos hombres y mujeres que, si nos encontramos en el área de trabajo, que podamos marcar la diferencia. Que si vamos en el autobús, podamos nosotros marcar la diferencia. Si estamos en los centros educativos, que podamos ser esos hombres y mujeres que no nos adaptemos al montón, sino que podamos nosotros marcar la diferencia para la gloria de nuestro Dios. Entonces, es acá en Babilonia, mis hermanos amados, es precisamente en esta ciudad donde Daniel voluntariamente debe de decidir precisamente cuál camino tomar. Es acá en Babilonia donde Daniel debe de decidir qué camino va a seguir. Si va a seguir el camino de los placeres o si va a seguir el camino en obediencia a su Dios. Porque probablemente muchos, al ver la propuesta del rey, se dejaron seducir, se dejaron envolver y se dejaron llevar por la propuesta del rey. Pero Daniel es acá en Babilonia, en donde él debe de decidir
qué camino tomar. Y es precisamente en esta vida, mis hermanos amados, también donde usted y yo tenemos las dos elecciones. Hay dos caminos. Hay dos caminos que también a usted y a mí se nos ponen delante. El camino de los placeres, el camino de llevar una vida deliberada, el camino de poder llevar una vida desordenada, el camino que se nos propone para poder llevar una vida fuera del propósito y fuera del diseño de Dios. Pero también está la otra vía, también está el otro camino en donde nosotros nos negamos a agradarnos a nosotros mismos. Está el otro camino en donde nosotros rehusamos el vivir para nosotros, en donde nosotros rehusamos el poder llevar una vida de placeres, una vida de deleites y de satisfacciones para nosotros mismos. Y en donde nos determinamos a agradar a Dios. Yo no sé cuántos de los que están determinados a agradar a Dios pueden decir amén en este momento. Pero este es un tiempo, mis hermanos amados, en donde también a usted y a mí, a Daniel, se le presentó entonces la opción de elegir entre dos caminos. El camino de la oferta tentadora que el rey de Babilonia le está proponiendo, pero también el camino que él había aprendido de parte de su cultura, de parte de su país, de parte de su nación, en especial en torno a su relación con Dios. Y Daniel, precisamente, no titubea en cuanto a esto. Él rehúsa el poder llevar y poder elegir el camino de los placeres. Él rehúsa el poder llevar el camino de, mis hermanos amados, del libertinaje. Y él está determinado en poder agradar y en poder vivir para Dios. ¿Cuántos estamos decididos y determinados, amados hermanos que me escuchan? ¿Cuántos estamos determinados en este tiempo a vivir para nuestro Dios? Yo no sé si usted está determinado en agradar a Dios. No sé si usted y yo estamos determinados a no seguir la corriente de este mundo, porque la palabra claramente dice que el final es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. La vida de placeres, la vida de libertinaje, mi hermano amado, es un camino que realmente se ve atractivo. Es un camino que realmente se ve bastante interesante, pero su final es un final de muerte, es un final de condenación, es un final de perdición. Por eso es que hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen derechos, pero su fin, la palabra claramente nos lo muestra, es camino de muerte, es camino de perdición. Por esa razón es de que Daniel, entonces, estando en Babilonia, él se enfrenta a poder elegir qué camino escoger. Y precisamente, tal como se lo acaba de mencionar, Daniel no titubeó. Daniel estaba determinado a vivir para Dios. Daniel estaba determinado a hacer la voluntad de Dios. Daniel estaba determinado a no agradarse a sí mismo. Daniel estaba determinado en hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y por eso, mi hermanito amado, hermanita que me escucha, joven, señorita que recibe esta palabra, déjeme recordarle, el enemigo le va a poner buenas oportunidades. El enemigo va a llegar y va a tocar a la puerta de su corazón para poderle proponer ofertas que son bastante tentadoras, ofertas que van a ser bastante atractivas, pero es ahí donde usted debe de estar determinado y determinada, al igual como Daniel, a decirle no, por muy atractiva, por muy seductora, por muy buena que parezca la oferta del enemigo. Debemos nosotros estar determinados a decirle no a las propuestas de Satanás. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Otra de las cosas que podemos resaltar en este momento en torno a la vida de Daniel es precisamente su carácter. Ya vimos la condición bajo la que se encontraba Daniel. Ellos habían sido deportados. Daniel era apenas un muchachito. Y Daniel, a pesar de su corta edad, dentro de esto Daniel tuvo que a decidir y tuvo que determinar
a elegir el camino por donde él quería dirigirse, y precisamente él eligió el camino de nuestro Dios. Pero en torno a lo que es el carácter, porque ver el carácter de Daniel, mis hermanos amados, es impresionante el carácter que fue formado en Daniel, porque si hay algo que nosotros podemos quizás observar cuando leemos todo el libro de Daniel, es que en todo el libro no se mencionan a los padres de Daniel, no se sabe realmente nada acerca de ellos. No sabemos realmente quiénes hayan sido los padres de Daniel, pero hablando acerca de lo que es el carácter de Daniel, nos hace pensar entonces, aunque los padres no se mencionan, pero sin duda alguna, los padres de Daniel llevaron a cabo un excelente trabajo. Los padres de Daniel, mis hermanos amados, hicieron bien su trabajo en cuanto al poder instruir a su hijo, porque Daniel, al no ser persuadido por el rey y no ser persuadido por ninguna de las personas que se encontraban bajo las órdenes del rey, es porque Daniel había tenido una excelente formación. Y esto para nosotros padres de familia nos desafía. Esto también a nosotros nos reta para que podamos y que Dios nos ayude a nosotros a formar hombres y mujeres, en este caso a nuestros hijos, con un carácter definido, con una identidad, que nuestros hijos puedan, cuando ellos digan sí, que su sí sea un sí firme, y que cuando ellos digan no, también que su no pueda ser firme, y que ellos puedan ser determinantes en sus decisiones y en sus palabras, porque eso se aprende. Alguien decía, eso se mama desde la casa, eso se mama desde el hogar, y por eso es de que, a pesar de que los padres de Daniel no se mencionan aquí en la Biblia, no se mencionan y no se hace alusión de ellos, pero sin duda alguna ellos hicieron un excelente trabajo en la vida de Daniel. Daniel fue bien instruido de parte de sus padres, de modo entonces que los padres de Daniel formaron en él un excelente carácter. Por eso usted, mi hermano amado, usted padre de familia, busque la forma de poder formar el carácter, de poder formar una excelente identidad en la vida de sus hijos. Porque al final recuerde que sus hijos van a ser el reflejo de lo que usted es. Y si usted forma hijos de bien, entonces los créditos usted los va a recibir. Pero si también usted forma hijos malos, la desacreditación también va a ser suya, también va a ser nuestra. Por eso que Dios nos ayude a ejercer bien el rol que nos corresponde, mis hermanos amados. Es bien importante que nosotros podamos ejercer bien el rol que nos corresponde. Por eso es de que debemos nosotros saber y tener presente que precisamente en la toma de decisiones, por lo general se revela el tipo de carácter que una persona puede tener. Al ver la decisión tan firme, sí, la decisión tan firme y tan determinante que tomó Daniel, es porque nos muestra de que Daniel tenía un carácter bien formado, bien definido. Eso habla mucho del carácter que tenía Daniel. Pero ¿cuántas personas en esta vida nosotros conocemos que hoy dicen una cosa y a la vuelta dicen otra? Que hoy le dicen sí y a la vuelta le llaman o le ponen un mensaje, fíjese que pensándolo bien, mejor no. ¿Cuántas personas son variables en su forma de pensar? ¿Por qué no tienen un carácter definido? ¿Por qué no tienen un carácter determinante? Porque no son firmes en sus palabras y en sus pensamientos. Pero bueno, vayamos por favor a nuestras Biblias y leamos en Deuteronomio. Estoy viendo acá el tiempo se me está terminando y apenas estoy tratando de desarrollar esta palabra. Pero bueno, vamos a hablar lo que el Señor desee que
hablemos. Deuteronomio capítulo 7, versículo número 6, y es que esto es precisamente lo que Dios había hablado al pueblo de Israel, y es precisamente lo que Daniel está poniendo en práctica. Por eso le decía, la firmeza de carácter. Porque nuestro carácter nos permite a nosotros entonces pararnos firmes y poderle decir no al pecado, poderle decir no a las ofertas del enemigo, poderle decir no a las propuestas del mundo y poderle decir no a cualquier otra oferta o a cualquier otra propuesta que se nos presente. Porque una persona con carácter, una persona con identidad, con personalidad, entonces va a poderse parar firme en lo que ha sido enseñado en base a la formación que ha tenido. Deuteronomio capítulo 7, versículo número 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Dice aquí, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, oiga, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Oiga, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, dice. Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y Daniel tenía bien claro esto. Daniel sabía de que él debía de llevar una vida de limpieza, una vida de pureza, una vida de santidad delante de la presencia de nuestro Dios. Y eso es precisamente lo que nosotros en este tiempo debemos de hacer también. Debemos de saber que Dios nos ha escogido para ser un pueblo especial, para ser un pueblo santo, para ser, mis hermanos amados, un pueblo que pueda vivir conforme al propósito y conforme al diseño que el Señor ha dicho a través de su palabra. Y las mismas palabras son las que podemos encontrar allá en Romanos capítulo 12, versículo número 2. ¿Recuerda usted ese texto? Un texto bien conocido. Vayamos por favor así rápidamente porque el tiempo se me está terminando. Romanos capítulo 12, verso número 2, dice de la siguiente manera. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Eso es lo que está haciendo Daniel. Daniel no se está adaptando. Daniel no está entrando en el esquema de Babilonia. Dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El desafío y la propuesta del apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, es que no debemos de conformarnos a este siglo. En este sistema, mis hermanos amados, habrán muchas cosas que nos van a querer amoldar, ¿sí?, conforme a la corriente de este mundo. Pero es ahí donde usted y yo decidimos si nos amoldamos a la corriente de este mundo, de este siglo, o realmente nosotros queremos mantener el diseño de Dios. Daniel, a pesar de que se encontraba en Babilonia y lo querían inculturizar, le querían comunicar la cultura de Babilonia, le querían comunicar y trasladar la vida religiosa en Babilonia, el idioma y todo lo concerniente a Babilonia, Daniel mantuvo su postura, Daniel mantuvo su equilibrio, Daniel mantuvo su esencia, nunca perdió su esencia, nunca perdió su identidad y nunca se amoldó a la corriente de Babilonia, sino que marcó la diferencia. Por eso, mi hermano amado, en esta noche estamos comunicando esta palabra. Atrévete a ser diferente. Atrévase usted, hermanito, hermanita que me escucha, atrévase a ser diferente. No se adapte, no se conforme a este siglo, sino que atrévase a ser diferente para la gloria de Dios. No os conforméis a este siglo, a este sistema, dice la palabra, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es que cuando nosotros permitimos que en nuestra mente podamos ser cambiados, todo lo que está a nuestro alrededor va a cambiar. Pero si nosotros no somos cambiados en nuestra forma de pensar, ninguna de las cosas que están a nuestro alrededor va a cambiar. Por eso tenemos nosotros que tener el sumo cuidado de poder cambiar delante de la presencia de Dios,
Por eso, mis hermanos amados, es que estamos comunicando esta palabra porque deseamos en el nombre de Jesús, que usted y yo podamos ser una generación diferente, que usted y yo podamos ser una generación distinta que haga la diferencia, que marque la diferencia para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Por eso hemos comunicado esta palabra, esperando le pueda ser de bendición, esperando usted pueda ser edificado, esperando que usted, mi hermano amado, pueda ser bendecido a través de ella, y entonces que Dios nos ayude para poder poner en práctica cada uno de los diferentes lineamientos que estamos teniendo a través de la palabra que el Señor nos comunica. Que Dios prospere su palabra en nuestros corazones. Amén.